Hoy es jueves 27 de noviembre de 2025, un día la verdad bastante intenso, marcado por decisiones judiciales que pueden cambiar el panorama político y por tensiones internacionales que nos recuerdan lo frágil que es todo. Así que sin más, arrancamos con lo más destacado. Bienvenidos y bienvenidas al resumen de noticias del día de Radio IA. Aquí nuestro objetivo es muy sencillo, ofrecer un repaso claro, rápido y contrastado de los acontecimientos que están marcando la jornada, primero en España y luego en el resto del mundo. Empezamos, como siempre, en casa, en España, donde la actualidad hoy viene, bastante movida. Desde los tribunales hasta el Congreso y, por supuesto, la calle. Vamos a ver los titulares que definen el día. Y la noticia que sin duda está en boca de todos es esta. El juez del Tribunal Supremo ha ordenado el ingreso en prisión provisional y además sin fianza para el exministro socialista José Luis Ábalos. Una decisión, como se pueden imaginar, con unas implicaciones enormes. Y es que esto supone un giro de guión clave en el llamado caso Koldo. Para ponerlo en contexto, se investiga una presunta trama de comisiones ilegales en la compra de mascarillas justo en lo peor de la pandemia. El impacto político, claro, es tremendo. De los tribunales nos vamos directos al Congreso, porque allí el Gobierno se ha encontrado hoy con un varapalo económico bastante serio. El Pleno ha rechazado la senda de déficit que proponía el Ejecutivo, y esto tiene consecuencias directas para todos. Porque vamos a ver, esto es más importante de lo que suena. Aprobar esa senda de déficit era el primer paso, uno indispensable, para poder siquiera empezar a hablar de los presupuestos generales de 2026. Este no del Congreso lo que hace es complicar la estabilidad económica y poner en jaque toda la planificación de las cuentas del país. Y sin dejar la política, nos vamos ahora al ámbito autonómico, concretamente a la Comunidad Valenciana, porque allí se está formando un nuevo gobierno que ya está dando mucho que hablar. El candidato del Partido Popular, Vicente Llorca, ha empezado su discurso de investidura cediendo ante algunas de las exigencias clave de Vox. El punto más polémico, pues su intención de flexibilizar las medidas del Pacto Verde Europeo, que son, recordemos, las políticas de la Unión Europea para luchar contra el cambio climático. Como era de esperar, la reacción de los grupos ecologistas y de la oposición ha sido inmediata. Y mientras todo esto ocurre en los parlamentos, la calle también alza la voz. Hoy hay convocadas movilizaciones y paros en dos sectores que son vitales para la economía: el transporte y la agricultura. Sus reclamaciones son en realidad un grito de auxilio. Piden medidas ya contra la subida de los carburantes y que se ponga fin a lo que ellos consideran competencia desleal de productos de fuera de la Unión Europea. Y ojo, que no se quedan palabras, las protestas ya están provocando cortes de carretera y afectando a la cadena de suministro. Y antes de saltar al panorama internacional, una última noticia de mucho calado aquí en España que nos afecta a todos en nuestro día a día. Después de un largo y polémico debate, el Senado ha dado luz verde definitiva a la nueva ley de vivienda. Es una ley que, la verdad, ha dividido mucho a la sociedad. Por un lado, los sindicatos de inquilinos la celebran como una victoria, sobre todo por esa medida de limitar los precios del alquiler. Pero, en la otra cara de la moneda, el sector inmobiliario y partidos como el PP la critican con dureza, diciendo que invade competencias de las autonomías. El debate, desde luego, está servido. Bueno, pues dejamos España por un momento y cruzamos las fronteras para ver qué está pasando en el resto del mundo. Estos son los sucesos que marcan hoy la agenda global. Y la primera noticia internacional nos llega con una cifra terrible que te hiela la sangre: 65. Ese es el número de víctimas mortales que se han confirmado por ahora en Hong Kong. La causa, un incendio absolutamente devastador que ha arrasado un edificio residencial en pleno centro de la ciudad. Ha convertido un hogar en una trampa mortal y ha escrito una de las páginas más negras de la historia reciente de Hong Kong. Además de los fallecidos, hay cientos de heridos. Se habla ya del incendio más grave que ha sufrido la ciudad en décadas. Y ahora, claro, todas las miradas están puestas en la investigación. La gran pregunta es, ¿cómo pudo el fuego propagarse tan rápido y de una forma tan letal? De Asia damos un salto a Estados Unidos, a Washington, D.C., porque allí la tensión se ha disparado después de un tiroteo a muy pocos metros de la Casa Blanca. 2 militares de la Guardia Nacional han resultado heridos de gravedad en lo que las autoridades ya califican como un ataque selectivo. Ya hay un sospechoso detenido, un solicitante de asilo de origen afgano. La reacción política, como se podrán imaginar, no se ha hecho esperar y ha sido muy contundente. El presidente Donald Trump ha calificado el suceso casi al momento como un acto de terrorismo, una declaración que sin duda va a marcar el debate político de los próximos días. Y terminamos nuestro repaso internacional en América Latina con una noticia que es un reflejo claro de las tensiones diplomáticas que crecen en la región. El gobierno de Venezuela ha decidido retirar los permisos para operar a 6 aerolíneas internacionales. Y ojo, que entre las afectadas hay nombres tan importantes como Iberia o Avianca. Según el gobierno venezolano, esta medida es una respuesta a lo que ellos llaman un bloqueo.
En la práctica, esto supone un paso más en el aislamiento internacional del país. Y con esta noticia, que nos recuerda cómo las decisiones políticas pueden llegar a desconectar países, llegamos ya al final de nuestro resumen de hoy. Nada más por hoy. Os esperamos en Radio IA con más contenidos interesantes. Y les dejamos con una pequeña reflexión para terminar el día. En este flujo constante de noticias que recibimos, ¿cómo distinguimos las decisiones que de verdad van a definir el futuro de las que simplemente ocuparán los titulares de un solo día?